No sinusal. Bien, efectivamente, como menciona Génesis, y también Pamela, es la de nodo sinusal. El nodo natural el marcapasos natural del corazón, el que forma el impulso eléctrico. ¿Alguien conoce la 2? ¿O sabe la 2? Bien, en este caso es la A. A diferencia de los miocitos, en el corazón encontramos dos tipos de células, miocitos contráctiles y miocitos que pueden generar un potencial de acción. En este caso son los miocitos que pueden generar un potencial de acción, que se encuentran a nivel del nodo sinusal, los que se activan, los que se despolarizan con la corriente de calcio. Diferente a los miocitos contráctiles que se encuentran a nivel de la pared del ventrículo o a nivel de la pared de la aurícula. Son estos miocitos los que se contraen, pero dependen del sodio para despolarizarse. Entonces, si les preguntan el nodo sinusal durante su fase de despolarización, ¿qué corriente requiere o qué ion requiere? Es el calcio. La tercera pregunta, ¿alguien la conoce o la sabe? Esas son preguntas para ver cómo van en el tema y ya después hacemos un breve recorrido en la teoría de estos puntos, ¿no? Más a fondo. ¿Alguien conoce la tercera pregunta? En este caso la respuesta es la tropomiosina. La proteína que limita directamente la interacción entre miosina y lectina es la tropomiosina. Si les preguntan dónde exactamente, la tropomiosina se une al sitio de unión de la miosina que se encuentra en la actina. Es decir, tapa una zona de la actina en la cual se va a unir la miosina e impide que la miosina se una a la actina y con ello que no se dé la contracción. Esa es la tropomiosina. ¿Alguien conoce la 4? Propiedades del corazón. ¿Alguno se lanza para la 4? Bien, en este caso la capacidad de transmitir el potencial de acción a lo largo del sistema de conducción, que es conducir, llevar, correr, asociarlo con el término de dromotropismo. El dromotropismo, dromo, que viene de etimología griega, acuérdense o relaciónenlo, no directamente con la etimología, pero sí relaciónenlo con el hipódromo. En el hipódromo corren los caballos. En el caso del corazón, la característica, la propiedad del dromotropismo es la capacidad de conducir el impulso eléctrico a lo largo de su sistema de conducción especializado. Esto es el nodo sinusal, la fibra de Purkinje, las de His, el nodo auriculoventricular. Eso asocian con el dromotropismo. Y ya, últimas preguntas para pasar al repaso en sí. El gasto cardíaco es igual a... ¿Alguien sabe la fórmula del gasto cardíaco? El gasto cardíaco es igual a... Bien, hay una alternativa, la C. ¿Alguien concuerda o desacuerda? Bien, en este caso, como menciona Pamela, efectivamente es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco viene a ser el volumen total que inyecta el corazón en un minuto. Y la frecuencia cardíaca te da la idea de eso, ¿no? Cuántas veces se contrae el corazón y cuánto volumen bota por cada volumen, por cada contracción. Es una fórmula que sí pregunta bastante. ¿Alguien conoce la 6? Dentro de la regulación del gasto cardíaco van a haber factores que aumenten y otros que disminuyen. A este tipo de preguntas se puede responder
relacionando con la actividad, ¿no? La adrenalina, sistema nervioso simpático, aumentaría o disminuiría la cantidad de sangre que fluye hacia los órganos, como músculos, por ejemplo. Hormonas tiroideas, la disminución del oxígeno y el aumento de potasio, que son otros factores que también regulan el gasto cardíaco. En este caso la respuesta es el potasio. Eso lo pueden relacionar también con el potencial de acción. Dentro del potencial de acción tienen iones que despolarizan, sodio, y iones que repolarizan, potasio. Si aumentas la repolarización o si dificultas el inicio de la despolarización, en este caso el potasio participa en la repolarización, si la célula se mantiene en un estado de hiperpolarización, pues la contracción va a disminuir y con ello el gasto cardíaco también. 7. Es un proceso que consume energía. ¿La B? Bien, es una respuesta a la B. ¿Alguien concuerda o desacuerda? Es una pregunta que sí es engañosa. A mí me la hicieron una vez. En este caso la respuesta es la C, en ambos. Vamos a ver más adelante cuando vemos el ciclo de cómo se da la contracción cardíaca, que durante la fase de contracción y relajación también se van a consumir ATP. Si se consume ATP, se requiere gastar energía. Bueno, la moneda energética, ¿no? La ATP. Durante ambos se va a consumir ATP. Y eso lo vamos a ver en la siguiente PPT. Y por último, en la 8, esta sí es una básica. Le vino, bueno, a mí no me vino, pero le puede venir. ¿Qué válvula separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? Más anatomía del corazón. La C. La C. Efectivamente, como menciona Génesis Pamela, la C, la válvula mitral. Bien, hechas esas preguntas, ahí se las dejo también para que las puedan repasar. Iniciamos con generalidades del corazón. El corazón, en su teoría, la definen como una bomba cardíaca. Si alguna vez le preguntan por qué el corazón es una bomba cardíaca, pues eyecta sangre del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica para irrigar a los órganos como músculos, hígado, riñones, etc. Y eyecta, bombea sangre del ventrículo derecho al pulmón para que esta sangre sea oxigenada. Ahí dejo la definición y aquí la anatomía del corazón. El corazón conformado por 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. Estos ventrículos van a eyectar la sangre hacia grandes vasos, arteria aorta y arteria pulmonar. Separada la aurícula del ventrículo por válvulas auriculoventriculares y el ventrículo de los grandes vasos por válvulas semilunares. Nombres específicos: válvula tricuspide por el lado derecho, válvula mitral por el lado izquierdo, y la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Anatomía del corazón. Y este es el sistema de conducción, conformado por el nodo sinusal, haces internodales, nodo ventricular, hace His, fibras de Purkinje. Que en sí, si les preguntan también, no son neuronas. Usualmente o lo pueden confundir también con neuronas, pero no. Son miocitos especializados. Son miocitos que tienen canales, que tienen una distribución de canales diferentes a los miocitos contráctiles. Como recordamos, hay 2 tipos de miocitos que se contraen y miocitos que pueden generar un potencial de acción y transmitir. Las capas del corazón. Tenemos un pericardio fibroso, sigue un pericardio seroso. Pericardio fibroso, que viene a ser en sí el pericardio seroso, que puede ser denominado también epicardio, viene el miocardio y el endocardio. Si les preguntan entre qué capas se encuentra el líquido pericárdico, pericardio fibroso y pericardio seroso. Y aquí una pregunta, que también, bueno, es algo básico, ¿no? La unidad contráctil del corazón, ¿cuál es? ¿Alguien la conoce o la recuerda? En este caso es es el sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil del corazón. Es la unidad fundamental en la cual se va a dar el proceso de contracción para que se eyecte la sangre. Tenemos al sarcómero, que si les preguntan, es la región delimitada entre 2 líneas Z. Al medio encontramos la línea M y como compuestos de este sarcómero tenemos al filamento delgado y filamento grueso.
Vamos a ver cada uno de los componentes. Encontramos primero la tropomiosina, que es la que limita la unión de la actina con la miosina. La troponina, que es a la cual se va a unir el calcio cuando ingresa al medio intracelular para que sea el proceso de contracción. La titina, que es la proteína más grande que tenemos en todo el organismo, y brinda estabilidad y flexibilidad al sarcómero. La actina, que forma el filamento delgado, y la miosina, que forma el filamento grueso. Dicho esto, pasamos de las generalidades a las propiedades del corazón. El corazón tiene 5 propiedades. ¿Alguien recuerda alguna de las propiedades del corazón? ¿Alguien le suena alguna propiedad? Por ejemplo, si le preguntan cuál es cómo se denomina la propiedad del corazón que tiene, la propiedad que tiene el corazón para producir un impulso eléctrico por sí mismo. ¿Alguien se lanza por alguna respuesta? En este caso es el automatismo. La automaticidad, o también denominada cronotropismo, es la propiedad del corazón que le permite generar un impulso eléctrico propio. Otras propiedades del corazón son el inotropismo que relacionan con la contractilidad, capacidad del corazón para contraerse. Batmotropismo, la capacidad del corazón para responder a un estímulo eléctrico, digamos que llega el impulso eléctrico al ventrículo. El corazón se contrae porque tiene batmotropismo, tiene la capacidad de, a partir del estímulo, generar activación de canales iónicos para que se dé el proceso de contracción. Posteriormente tenemos al dromotropismo. Dromo, como les dije, asocian a hipódromo. Dromotropismo es carrera, conducción, camino. Es la capacidad de conducir el impulso eléctrico a través de su sistema de conducción especializado. Dromotropismo también es denominado conductibilidad. Lucitropismo, que es la capacidad de relajarse. Luego de la contracción viene un periodo de relajación. Ese es el lucitropismo. Alguna memotecnia, para que se acuerden, es la siguiente. Batman drogado conduce su auto sin luz. Bat de batmotropismo, dro de dromotropismo, con de contractilidad, asociarlo con inotropismo, auto de automatismo y luz de lucitropismo. Este es el sistema de conducción y esta es su distribución. Luego tenemos el potencial de acción, que también es importante que sepan qué canales participan durante qué fases en específico. Lo que más te importa saber es que durante la fase 0, fase de despolarización del miocito cardíaco, participa el sodio en los canales de sodio. El sodio ingresa y hace que el medio interno de la célula sea más positivo, cambiando el potencial de membrana hacia un valor más positivo. Esto permite la despolarización. Posteriormente se da una fase 1, que es la fase de repolarización momentánea, la fase 2, la fase de meseta, en la cual participa el calcio y el potasio, y luego, durante la fase 3, fase de repolarización, tenemos al potasio solamente. Aquí ya se desactivó el calcio y el potasio va a salir. Y durante la fase 4 hay una proteína muy conocida que te permite volver a ordenar todo. Has sacado potasio, has metido sodio. ¿Cómo haces para restablecer el orden? ¿Cómo haces para sacar sodio y para meter potasio? Hay una proteína en particular que te da eso. ¿Alguien recuerda esa proteína? Es una proteína que tiene un nombre explosivo. ¿Alguien la recuerda? En este caso la respuesta es bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es la que participa durante la fase 4. Y aquí, bueno, esto también en parte explicaría por qué durante esta fase, la fase que viene a ser ya la parte de relajación, se gasta energía, ¿no? La bomba sodio-potasio consume ATP, por ende consume energía. También vamos a ver a la bomba de calcio más adelante, que también consume energía. Tenemos luego el nodo sinusal. El nodo sinusal no presenta un potencial de acción que sea igual a las células contráctiles del miocardio. En este caso tiene una fase 4, fase 0 y fase 3. La fase 4 de despolarización espontánea, la fase 0 de despolarización y la fase 3 de repolarización. Lo que te importa saber, y para diferenciar el nodo sinusal del miocito cardíaco, es que en la fase 0 participa calcio, no sodio. El resto es similar.
Y aquí también un punto adicional es que la fase 4 es la fase que determina que el corazón tenga automaticidad. Durante la fase 4 se da la corriente Fanny. La corriente Fanny es el ingreso de iones positivos al medio intracelular, lo cual permite que estos iones positivos vayan despolarizando, vayan aumentando el potencial de membrana a que sea más positivo. Llegan al potencial umbral y permite la fase 0. Es una corriente Fanny. Fanny en inglés se asocia gracioso, ¿no? Pero en este caso Fanny es algo inusual, algo raro, algo extraño. Lo que ocurre normalmente es que cuando tú vuelves el potencial de membrana más positivo, se activan mayores canales de sodio. Es decir, pasan mayores cantidades de iones positivos mientras la membrana se va haciendo más positivo. Pero acá no, mientras se va haciendo más negativa el potencial de membrana, estos canales se van a ir activando. Y llega un punto que su activación permite que se vuelva a elevar. Entonces, es como una montaña rusa. Se eleva, se activan canales de calcio, se despolariza, se repolariza, cae, y se activan canales, corriente Fanny, que permite una nueva activación. Pero eso es para lo que lo sepas nada más. No creo que venga en tu examen. Fase 4, corriente Fanny, la que le permite al corazón latir por sí mismo, o se relaciona con esa actividad marcapaso. Luego tenemos otro punto, el acoplamiento de excitación-contracción. En el sarcolema, la membrana del miocito, ocurre lo siguiente. Hay invaginaciones, denominados túbulos T. Esto es el potencial de membrana normal en una célula de una neurona, de un miocito en este caso. Medio interno negativo, medio externo positivo. En su membrana se encuentran canales de sodio. Llega un estímulo eléctrico que despolariza la membrana, genera el ingreso de sodio. Si ingresa sodio, el medio interno se vuelve positivo. Si el medio interno se vuelve positivo, se activan los canales de calcio tipo L, canales de calcio activados por voltaje, por despolarización. En este caso se vuelve medio interno positivo, lo cual genera la apertura de los canales de calcio. Entonces ingresa calcio. El calcio que ingresa genera una mayor activación, mayor liberación de calcio a nivel interno por el receptor de reanodina, que se encuentra en el retículo sarcoplásmico. Tienes mayor salida de calcio del medio interno por el retículo sarcoplásmico, que almacena calcio. Se libera calcio, aumenta el calcio a nivel intracelular. El calcio, como mencionamos antes, se une a la troponina. Al unirse a la troponina, genera que la tropomiosina libere a la actina y que ésta se una a la miosina. Y posteriormente se da la contracción. Este es el proceso a través del cual la excitación se acople a la contracción. Como este cambio ha llevado a todo esto. ¿Y ahora qué quieres? Quieres que la célula se relaje. Entonces, botas el calcio para que ya no se una a la troponina y libere el sitio de unión. Este es el movimiento que se da. Y para botar el calcio, necesitas a la bomba de calcio. La bomba de calcio bota calcio al medio extracelular. Por eso requieres ATP. El intercambiador sodio-calcio, que bota calcio y mete sodio. Y por último, la cerca, que se da en el retículo sarcoplásmico, permite el ingreso de calcio. En resumen, ¿qué tienes que acordarte? Que el proceso de contracción y relajación consume energía, consume ATP. Que la despolarización genera el ingreso de cargas positivas, lo cual permite la activación del canal de calcio tipo L. Ingresa calcio, se une a la troponina. Y eso deriva en la unión de actina con miosina y se da la contracción. Esos son los puntos más importantes. También acuérdate de la fase 0 en que se diferencian miocito con nodo y cuáles son las propiedades del corazón. Aquí un dato más es que este es el receptor de reanodina y este es el receptor de dihidropiridinas, también denominado canal de calcio tipo L. Acuérdate de ese nombre porque también te puede venir, ¿no? Como receptor de dihidropiridinas o canal de calcio tipo L. Si hay alguna pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento. El gasto cardíaco. Pasamos al punto de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es definido como la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Tú en un minuto has bombeado cierta cantidad de sangre. Generalmente, si les preguntan cuál es el gasto cardíaco normal, aproximadamente son 5 litros. Puede aumentar en etapas de embarazo, por ejemplo. Y también una pregunta muy usual es cuál es la fórmula de gasto cardíaco. Porque supongamos que le viene un paciente, una paciente embarazada o algún paciente. Para calcular el gasto cardíaco tenemos que tener dos valores. Uno, la frecuencia cardíaca del paciente y el volumen sistólico, que se puede conseguir por un ecocardiograma. Bueno, eso como dato. Pero en general les preguntan la fórmula. Así que recuerden eso. Posteriormente, tenemos la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Si estudiamos el gasto cardíaco, requerimos estudiar sus dos componentes, frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca varía según la edad. En un feto va de 120 a 140, en un adulto de 60 a 100, aproximadamente.
también las condiciones, las etapas de la vida. En las embarazadas aumenta y en los atletas disminuye. Los atletas tienen mayor contractilidad, por ende tienen un aumento del volumen sistólico. No requieren frecuencias cardíacas altas porque ya tienen un componente alto. Entonces, se mantiene en bajo. Relativamente bajo, ¿no? En los atletas de élite, de alta exigencia. Como otro punto importante que también les pueden preguntar es la regulación. ¿Cómo aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Y cómo disminuye la frecuencia cardíaca? Si les preguntan cómo aumenta, sistema nervioso simpático, ¿cómo disminuye? Parasimpático. Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, hormonas tiroideas T3 y T4. Si les preguntan o si tienen la duda por qué hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca, pues a nivel del nodo sinusal estimulan los receptores de catecolaminas, receptores beta 1, para que las catecolaminas tengan mayor acción. El calcio, el calcio se aumenta la frecuencia cardíaca, si disminuye la frecuencia cardíaca. Aumento de la presión parcial de CO2, disminución del pH y disminución de la presión parcial de oxígeno aumentan la frecuencia cardíaca. Requieres más oxígeno, tienes mucha concentración de CO2, requieres oxigenar la sangre, aumentas la frecuencia cardíaca. Y el aumento de potasio como uno de los factores iónicos que al aumentar disminuye la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico. ¿Cómo el corazón o cómo podemos influenciar en un volumen sistólico? Uno, son 3 factores que también se tienen que acordar: precarga, contractilidad y poscarga. 3 factores. Precarga viene a ser los factores que contribuyen al aumento de la tensión muscular cardíaca durante la sístole. Ojo, durante la sístole, cuando el corazón se relaja. ¿Y cuáles son estos factores? El más importante es el retorno venoso. Con la venoconstricción, si se contraen las venas, el volumen que está en las venas vuelve de forma más rápida a la aurícula derecha. Contracción muscular, músculos que se encuentran en la pantorrilla permiten que la sangre que se almacena en las venas a ese nivel vuelva a la aurícula derecha. Y la inspiración respiratoria. Si te preguntas por qué, es porque cuando inspiras, en el tórax aumenta volumen, entra mayor volumen de aire. Si hay mayor volumen, hay menor presión. Entonces, tienes mayor volumen en el tórax, pero menor presión. Si tienes menor presión en el tórax, la presión relativa, es decir, la presión que están en la cabeza o miembros superiores, va a ser mayor. Entonces, la sangre va a ir de un lugar de mayor presión a menor presión. De mayor presión de tu cabeza, mayor presión del miembro superior, al tórax, que tiene menor presión durante esa etapa. Entonces, retorna mayor cantidad de sangre. Y aquí acuérdense de la ley de Laplace. La tensión que hay en las paredes va a ser igual a la presión que ejerce el volumen de sangre por el radio sobre 2 veces el espesor. Aquí la presión va a ser determinada por el volumen de sangre que haya. Si aumenta el retorno venoso, vuelve mayor cantidad de volumen al ventrículo. Por ende, aumenta la presión. Si aumenta la presión, aumenta la tensión. Si aumenta la tensión, aumenta la capacidad de eyectar sangre por aumento de la fuerza de contracción muscular. Luego la contractilidad, la fuerza de contracción de los miocitos, que depende de la concentración de calcio que haya en las células de los miocitos. Si aumento la concentración de calcio intracelular, aumento la contractilidad. ¿Y cómo hago eso? Con hormonas tiroideas, con las catecolaminas, con el sistema nervioso simpático y algunos fármacos, como la digoxina. Por último, la poscarga. Si les preguntan qué es la poscarga, son los factores que contribuyen o que dificultan la eyección de sangre del ventrículo hacia la circulación sistémica o pulmonar. Es decir, se da durante la sístole. Precarga, diástole, poscarga, sístole. ¿Cómo trabajamos en esto? La poscarga está determinada por la estructura valvular. Si tienes una estructura valvular, una válvula aórtica más cerrada, va a haber mayor dificultad para que la sangre se eyecte. Entonces, vas a tener un aumento de la poscarga. Si la aorta está estenosada, si la aorta tiene placas ateroscleróticas, la poscarga va a ser mayor. O a nivel de las arteriolas, también si hay placas que disminuyen el radio, la poscarga va a ser mayor. Una presión arterial alta también se opone a la eyección de sangre, por ende aumenta la poscarga. Y esto, acuérdate, y eso sí el doctor Mario, si no me equivoco es el doctor Carrión, pregunta bastante la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille viene a ser la resistencia igual a 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta. Lo más importante es que el radio a la cuarta se relaciona con la resistencia. Si yo aumento el radio, disminuye la resistencia. Si disminuyo el radio, aumenta la resistencia. Hay una íntima relación entre ambos. Supongamos que tenemos el radio 1. Esta resistencia es una resistencia, pues supongamos, de 10. Supongamos de
de 100, radio 1. Supongamos, es un ejemplo, no está asociado, pero nos muestra la idea de la ecuación de Poiseuille. Radio 1 de 100. Si yo disminuyo el radio 1 a radio 2, lo hago más pequeño, supongamos que ahora es de 10. La resistencia va a aumentar en gran cantidad. Si la resistencia antes era de 100, ahora va a pasar a una resistencia de 500 por disminución del radio. Esto te importa porque hay preguntas que están asociadas a la ecuación de Poiseuille, como vamos a ver más adelante. Si hasta aquí tienes alguna pregunta, la puedes hacer ahora con total confianza. De no ser así, pasamos a algunas preguntas. La pueden hacer durante este interín, mientras espero algunas respuestas. ¿Alguien sabe la respuesta 9? Les dejo un minuto. Para eso les doy una ayuda. El volumen, el gasto cardíaco, que es lo que te piden aquí, el gasto cardíaco va a ser igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El volumen sistólico, si te viene en el examen volumen telesistólico de 70 y volumen telediastólico de 140, para hallar el volumen sistólico, restas telediastólico menos telesistólico. En este caso, volumen sistólico sería igual a 70. Si te preguntas qué es volumen telediastólico, telediastólico es el volumen que tiene el corazón antes de contraerse. Es decir, todo el volumen que se ha llenado el corazón, todo el volumen que ha recibido, es el volumen telediastólico, de 140. De ese volumen telediastólico va a eyectar un porcentaje. Posteriormente a la eyección, va a quedar un volumen en la cámara cardíaca, en el ventrículo, que aproximadamente, bueno, que en este caso es 70, que es el volumen telesistólico, volumen que tiene el corazón después de eyectar la sangre. Para obtener el volumen sistólico, volumen que ha eyectado el corazón, restas lo que tenía al inicio menos lo que quedó al final, porque la resta viene a ser lo que salió. ¿Alguien saca ese valor? ¿Lo tiene? La Bien por Pamela. Efectivamente, es una pregunta difícil. Muy bien. Son 7 litros. El gasto cardíaco en este caso son 7 litros y es normal. En pacientes que están gestando hay un aumento de los valores del gasto cardíaco para poder irrigar al feto, al embrión, y permitir su desarrollo. A la placenta también. Bueno, específicamente a la placenta. En el caso de la 10, ¿alguien la saca? La C. Efectivamente, en este caso, como creo que mencionó Génesis, efectivamente la C. Y acuérdense solamente la fórmula, ¿no? Gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si hacen esa transformación, van a ver que va a salir 70 mililitros. Aquí, para pasar a circulaciones sistémicas, una pregunta es, ¿qué porcentaje de la sangre se encuentra en las venas? ¿Alguien recuerda? Es un dato. Es importante saberlo. En este caso, la respuesta es... Hay una clave que en el chat que dice la C. En este caso, la clave es la D. Es la D porque vamos a ver que aproximadamente 70, alrededor de 70. En las venas es el principal reservorio del volumen sanguíneo.
dentro de este sistema, el sistema venoso, se va a aumentar la capacitancia. Es decir, las paredes de las venas son mucho más delgadas que de las arterias. Por ende, les permite tener una mayor capacidad de almacenaje. El 70% circula a este nivel. Y aquí ya las tres últimas son preguntas que sí han venido. A mí me vino y por eso se las dejo. ¿Alguien saca la pregunta 12? En este caso la clave es avión, arteriola. La arteriola es la zona donde se va a disminuir la mayor cantidad de presión arterial. Como vemos, tenemos arteriolas de primer orden, segundo orden, tercer orden, luego los capilares, luego las vénulas. A nivel de los órganos, la zona en las cuales se van a irrigar, la zona en la cual los nutrientes pasan a los órganos, el oxígeno pasa a los órganos, son los capilares. A ese nivel no te conviene tener presiones altas. Las presiones que hay en la aorta no las va a soportar un capilar que tiene una capa muy delgada. Entonces, antes de que llegue a esa zona, tú requieres disminuir la presión arterial. Por ende, se va a dar a nivel de la arteriola. Y aquí lo puedes asociar a nivel de la ecuación de Poiseuille, recordando que si disminuye el radio es menor en la arteriola que en la aorta. Si disminuye el radio, yo aumento la resistencia. Entonces, si en la arteriola tenemos un radio mucho menor, la resistencia va a ser mucho mayor. Por ende, a ese nivel, la resistencia genera disminución de la presión arterial. Y posteriormente llega a los capilares, donde la presión ya va a estar disminuida y va a ser presiones bajas. La 13, ¿alguien la sabe? Capilares. Efectivamente, como menciona Génesis, es capilares. La zona del sistema circulatorio en la que se da el intercambio de esos nutrientes y desechos, capilares. Eso sí es una fija. Al menos alguna de capilares van a tener en su sección. Y la 14, ¿alguien la saca? En este caso es los capilares. Los capilares no poseen esa característica de poseer músculo liso, porque no lo requieren. Es una zona en la cual se da el intercambio. Bien, dicho corta introducción, cortas preguntas, pasamos al tema de circulación sistémica y pulmonar. Tenemos pulmón, corazón y órganos. En este caso puede haber sido un riñón, puede haber sido el estómago, puede haber sido la vejiga, pero elegí al hígado como representante de la circulación, como representante de los órganos que se nutren a nivel de la circulación sistémica. Tenemos el corazón. Del corazón sale la arteria aorta. Específicamente, el ventrículo izquierdo inyecta sangre a la arteria aorta. De la arteria aorta viaja. Tenemos arteria aorta ascendente, callada de la aorta, descendente, arteria aorta torácica y abdominal y sus ramas. Una de las ramas, la arteria hepática, va a irrigar al hígado. Recordar que este sistema, la arteria aorta específicamente, o bueno, las arterias en general, tienen altas presiones, lo que la diferencia de las venas. Del hígado llega la sangre, nutre al hígado, y posteriormente esta sangre, que además el hígado no solamente recibe sangre de las arterias, sino también de las venas. La vena porta, vena muy conocida. Vena que recibe sangre del vaso, vena que recibe sangre del intestino, donde se absorben nutrientes, viajan hacia el hígado a través de la sangre venosa. Posteriormente van por la vena cava inferior, y de la vena cava inferior, sistema de bajas presiones, hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre va al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se eyecta hacia las arterias pulmonares. De la arteria pulmonar viaja al pulmón, y en el pulmón, a nivel de los capilares pulmonares, se va a oxigenar la sangre. Y posteriormente esa sangre oxigenada vuelve a través de las venas pulmonares. Y aquí también,
Las venas pulmonares, a pesar de tener el nombre de venas, transportan sangre oxigenada. Y las arterias pulmonares, a pesar de tener el nombre de arterias, transportan sangre desoxigenada. Tal vez algunas preguntas les pueden confundir con eso. Diga usted cuál de las siguientes transporta sangre oxigenada. Les pueden poner venas pulmonares y otras que no son. En este caso, la vena pulmonar sería la que transporta la sangre oxigenada. La distribución. Tenemos arteria aorta y cómo se distribuye la sangre en los diferentes órganos. A nivel del corazón, 15% del gasto cardíaco va para el cerebro. El corazón recibe a través de las coronarias 5%, renal 25%, digestiva 25%, músculo 25% y la piel solamente 5%. Aquí tenemos cómo se da el proceso. Tenemos arteria aorta, sus ramas, arteria hepática, arteria renal, etc. Luego vienen las arteriolas, capilares y luego las vénulas. A este nivel es donde se van a nutrir los órganos. A este nivel donde se van a bajar las presiones. Y a este nivel donde se va a ir almacenando la sangre. Características. Eso es lo más importante dentro de este tema, es que deben recordar características de cada una. La circulación sistémica a nivel de las arterias tiene altas presiones. A nivel de las venas tiene bajas presiones, pero a nivel de las arterias tiene altas presiones. Diferente a la circulación pulmonar que solamente tiene bajas presiones. La arteria pulmonar no soporta altas presiones. La arteria aorta, sí. Altas resistencias a nivel de las arteriolas. En la circulación pulmonar son bajas resistencias. No requieres almacenaje de sangre a ese nivel. Entonces tienes bajas resistencias. También altas resistencias se asocian con altas presiones. Por último, la cantidad de sangre. 85% de la sangre se encuentra a nivel de la circulación sistémica, 10% a nivel de la circulación pulmonar. 85 más 100 te da 95. ¿Y dónde está el otro 5%? A nivel del corazón. Recordando que la circulación sistémica va desde la aorta hacia todos los órganos, vena cava inferior, y ahí termina. Luego viene la aurícula izquierda, ventrículo derecho, y es a nivel de la aurícula, ventrículo, específicamente a nivel de los ventrículos, donde se va a almacenar el otro 5%. Posteriormente continúa, a nivel de este punto, arteria pulmonar con la circulación pulmonar. E incluye también los capilares pulmonares y las venas pulmonares. Bien, eso sería por la parte de circulación sistémica y pulmonar. Ya para ir cerrando, terminamos con ciclo cardíaco, que es uno de los temas más preguntados. Y aquí le dejo una definición para ustedes de qué es ciclo cardíaco. Duración del ciclo cardíaco, como punto específico, depende de la frecuencia cardíaca. Si tienes una persona sentada con 60 latidos, no requiere más. Su 60 latidos en 60 segundos. Entonces, un latido dura un segundo. Pero si tienes una persona que está corriendo, tiene 100 latidos en 60 segundos. Un latido va a durar entonces 0.6 segundos. La frecuencia cardíaca es el determinante de la duración del ciclo cardíaco. Fases. Las fases del ciclo cardíaco se dividen en 4 y se separan por el cierre y apertura de válvulas cardíacas. Aquí hice un esquema para que veamos el ciclo cardíaco, iniciando en la diástole, continuando en la sístole y terminando en la diástole. Las fases que tiene y cómo se determina cada una. En la fase de llenado, la fase en la cual los ventrículos se llenan de sangre, tenemos una válvula auriculoventricular abierta que permite el flujo de sangre. Una válvula semilunar cerrada, porque solamente se está llenando el ventrículo. Luego tenemos la fase de sístole, en la cual va a haber una auriculoventricular cerrada, válvula semilunar cerrada. No se va a mover sangre. Por eso es denominada isovolumétrica. Iso viene a ser igual, volumen igual. No hay movimiento de volúmenes porque ambas válvulas están cerradas. El corazón se está contrayendo, sí, pero no está llegando sangre. Es isovolumétrica. Va a llegar un punto en que esta contracción va a generar presiones suficientes para que abran la válvula semilunar. Es ahí cuando pasas a la sístole, en la fase de vaciado. Una vez abierta, la sangre se inyecta. Y por último, una vez que la sangre ha sido inyectada, se va perdiendo volumen, lo cual genera disminución de presiones, y con eso, el cierre de la válvula semilunar. Se cierra y se da origen a la relajación isovolumétrica. Iso porque no hay cambio de volumen. El corazón se está relajando, disminuyendo presiones, pero el volumen no se está yendo hacia ningún lado. Como disminuyen las presiones, eventualmente la válvula auriculoventricular se va a abrir, de nuevo iniciando el ciclo nuevamente.
Aquí les dejo un sonido, los sonidos cardíacos, para que puedan identificarlos. El loop. Aquí definiciones de diástole y sístole. Y un punto importante aquí es, si les preguntan, ¿cuándo se generan los ruidos cardíacos? Es específicamente cuando se cierran las válvulas. La vibración de la sangre que se genera al cerrarse las válvulas genera turbulencia. La turbulencia va a generar el golpe de la sangre contra las paredes del corazón, lo cual genera los ruidos cardíacos. Entonces, es el cierre de las válvulas que determina los ruidos cardíacos. Y aquí una pregunta sería, ¿en qué fase se dan los ruidos cardíacos? ¿Alguien conoce? ¿Alguien recuerda alguna fase? ¿O lo identifica aquí? En la segunda y cuarta fase, creo. Bien, hay una buena. Específicamente bien. En la segunda fase tenemos la contracción isovolumétrica. En esta fase, como dijimos, inicia cuando se va a cerrar la válvula auriculoventricular. Entonces, durante el cierre de la válvula auriculoventricular, se da el primer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido durante las relajaciones isovolumétricas, porque en este punto se da el cierre de la válvula semilunar. Entonces, recuerden cuándo se dan los ruidos cardíacos. Muy bien, creo que fue Pamela la que dio esa clave. Y aquí el ruido característico, loop. Primer ruido, cierre de válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, válvula semilunar cerrada. Acuérdense de ese dato. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Bien, tenemos todo esto. Ahora desglosémoslo, parte por parte. ¿Cómo se da el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco, como dijimos, apertura de la válvula auriculoventricular. La sangre va a ir de la aurícula al ventrículo. También relacionen los ciclos con las presiones. Si la presión de la aurícula es mayor que la presión del ventrículo, de una zona de mayor presión va a ir hacia una zona de menor presión. De la aurícula al ventrículo. Válvula auriculoventricular abierta. Tenemos la fase de llenado. La fase de llenado se divide en fase de llenado ventricular rápido, donde el volumen almacenado en la fase anterior, mientras el corazón se contraía en la fase anterior, la aurícula se estaba llenando de sangre, esperando a que se abra la válvula auriculoventricular. Entonces, apenas se abre, apenas se inicia la diástole, el llenado ventricular rápido se da, porque había un volumen almacenado durante la fase previa. Tenemos al corazón. El corazón ha terminado un ciclo cardíaco anterior, va a iniciar otro. Mientras se estaba contrayendo antes, la aurícula estaba recibiendo sangre. Se abre la válvula auriculoventricular. Una vez abierta, se inicia la diástole y permite el ingreso de la aurícula al ventrículo. Posteriormente, del llenado ventricular rápido, se da la disminución del llenado ventricular. Se está haciendo más lento. Ya pasó el volumen almacenado al ventrículo. Entonces, lo que va a pasar ahora es la sangre que viene de la vena cava inferior y vena cava superior, lo que va a ingresar. Es sangre nueva, es sangre que está llegando recién. Por ende, es más lenta. No la que estaba almacenada, sino la que está llegando recién. Y por último, se da una contracción auricular, perdón. La aurícula también tiene miocitos, por ende también se contrae. Durante la fase de llenado se contrae la aurícula, específicamente en la tercera parte de la fase de llenado, lo cual permite que la sangre que estaba en reserva en este punto pase de la aurícula al ventrículo. Es decir, que no quede residuos o que la mayor cantidad posible pase a ese nivel. ¿Durante cuál de las partes pasa la mayor cantidad de sangre? Esta es la contracción auricular, que permite que un mayor volumen pase al ventrículo. Como que no que se trabaje lo más posible para que pase lo más posible hacia el ventrículo. El volumen de llenado. 80% del volumen que llega al ventrículo pasa durante las dos primeras partes. Y 20%, que es como que un adicional, como que lo último, como que la aurícula trabaja un poco más para que entre un poco más de sangre al ventrículo. 20% se da durante la contracción auricular. Puede parecer un volumen mínimo, pero cuando la persona trabaja, cuando la persona realiza ejercicio físico, requiere ese volumen adicional. Y si les preguntan, en el EKG, esta parte de la contracción auricular específicamente se correlaciona con la onda P, más con la onda P, la fase de llenado. Pasamos a la siguiente fase. Ya se llenó el ventrículo. Ahora, ¿qué pasa? El ventrículo ha recibido volumen y por la ley de Laplace
ha habido mayor presión entre su pared. Entonces van a aumentar las presiones en las paredes del ventrículo, con lo cual la presión del ventrículo va a superar a la aurícula. Por ende, se va a dar el cierre de la válvula auriculoventriculares. Aumento de la presión del ventrículo y cierre de la válvula auriculoventricular. Aquí tenemos la fase donde se estaba llenando el ventrículo, se da el cierre de la válvula auriculoventricular, lo cual genera turbulencia de la sangre y genera el primer ruido cardíaco. Aquí hay sangre, ¿eh? No es que esté vacío la aurícula, no es que se haya quedado sin sangre, sino que no alcanzó pintura. Si la pintabas, sí iba a haber desordenado, pero sí hay sangre en la aurícula. El punto es aquí, se cierra la aurícula ventricular y hay sangre turbulenta. Golpea las paredes y genera el ruido cardíaco, el primer ruido cardíaco. Aumento de las presiones sin cambio en el volumen ventricular durante la contracción isovolumétrica. Se cerró la válvula auriculoventricular y ahora el corazón se va a empezar a contraer más. Está aumentando presiones, pero ninguna válvula está abierta. Fase de contracción isovolumétrica. Esta fase se correlaciona con el complejo QRS en el EKG. Luego seguimos en la fase de vaciado. Ya el corazón ha aumentado sus presiones. La presión de los ventrículos es ahora mayor que la presión de los vasos. En este punto se abre la válvula, en este punto la presión del ventrículo ha superado la presión de los vasos. Por ende se abre la apertura de la válvula semilunar, válvula aórtica y válvula pulmonar. Se divide en una fase de eyección rápida y fase de eyección lenta. En la fase de eyección rápida, el aumento rápido de la presión ventricular, es decir, ha llegado a presiones altas, entonces se va a inyectar la mayor cantidad de volumen de forma rápida. 70% del volumen sale durante la parte de la eyección rápida, dentro de la fase de vaciado. Luego sigue la fase de eyección lenta, 30% del volumen. Aquí la presión ha disminuido, ha ido disminuyendo porque está perdiendo volumen. Ahora es más lenta, la parte de eyección lenta. Tenemos el corazón. El corazón estaba en la contracción isovolumétrica. Llegó a un punto que la presión fue mayor, se abre la válvula auriculoventricular y eyecta la sangre. Se da la fase de eyección rápida. Y posteriormente la fase de eyección lenta. Esta porción se correlaciona también con el complejo QRS en parte y con el segmento ST en el electrocardiograma. Y por último llegamos a la fase de relajación isovolumétrica. En esta, el corazón estaba inyectando sangre. Ha perdido volumen, ha disminuido su presión. La presión del ventrículo ahora es menor que la presión de los vasos. Entonces la válvula aorta y la válvula pulmonar se va a cerrar. Se cierra y forma el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco formado por la turbulencia de la sangre en el cierre de las válvulas pulmonar y aorta. Posteriormente, el corazón se va a relajar, relajación isovolumétrica, porque las válvulas están cerradas y ninguna está abierta. La sangre no va a ir hacia ningún lado, entonces hay una relajación isovolumétrica. Esta fase se concatena, se ve en el EKG con la onda T, la fase de relajación, la fase de repolarización. Y bien, ya para cerrar, si hay alguna duda en este punto, la pueden hacer con total confianza. Ya para cerrar, hablamos del ciclo cardíaco, fases de llenado. El ciclo cardíaco muestra ruidos cardíacos. Aquí eran ruidos cardíacos. Tenemos un ruido cardíaco, el loop-doop, primer y segundo ruido cardíaco, que siempre son fisiológicos. Aquí muestra algunas características para ustedes, para que las lean. ¿Y en qué momento se dan? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, primer ruido. Cierre de las válvulas semilunares, aorta y pulmonar, segundo ruido. Aquí les dejo una característica fisiológica, el desdoblamiento fisiológico. No les viene en su examen, así que ahora no les voy a llenar mucho de información. Si quieren aprenderla, a ver, les dejo el dato. La válvula pulmonar se cierra un poco después que la válvula aórtica. Es decir, en el segundo ruido está compuesto por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, pero la válvula aórtica se cierra primero y momentos después la válvula pulmonar. Esto es porque la válvula aórtica tiene mayores presiones. Como trabaja con mayores presiones, se cierra más rápido que la pulmonar. Pero el ruido se escucha en sí, como son muy cercanas, se escucha como solamente un solo ruido. Esto es el denominado desdoblamiento fisiológico. Y por último, tercer ruido, que puede ser fisiológico en pacientes embarazadas o niños o deportistas jóvenes, se da porque hay un aumento del volumen a nivel del ventrículo. Como dijimos, el ruido cardíaco se origina por turbulencia. Si tienes mayor volumen, tienes mayor turbulencia. Por ende,
todos los factores que determinen un mayor volumen genera un tercer ruido más fuerte. Patológico cuando hay una dilatación, cuando el ventrículo está dilatado de forma anormal, tus paredes están muy relajadas en el ventrículo, o hay una valvulopatía, es patológica en estas condiciones. Y el cuarto ruido, que no le van a preguntar porque es fisiopatología, se da cuando hay una fase de llenado, una contracción auricular anormal, por hipertrofia de la aurícula. Pero eso no les van a preguntar, solamente ténganlo como dato. Primero y segundo son los más importantes. Y ya para cerrar, unas últimas preguntas. ¿Alguien recuerda la presión arterial media? ¿Cuál es su fórmula? Bien, como mencionó la delegada Nancy Camila, efectivamente es la A, presión sistólica más OBS presión diastólica sobre 3. La 16, ¿alguien la saca? En este caso la clave es la C, renal. Más a largo plazo que la neuronal y hormonal. Neuronal son en segundos, minutos. Hormonal pueden ser en horas. Pero renal toma días. ¿Cuál de las siguientes no aumenta la presión arterial? ¿Alguien la saca? En este caso la clave es aumento de la producción de orina. Si aumentas la producción de orina, estás perdiendo volumen. Si pierdes volumen a nivel de los vasos como arterias, estás disminuyendo la presión, porque menor volumen va a ejercer presión sobre las paredes de la arteria. Esto es un mecanismo que le sirve al riñón. A largo plazo, aumenta la producción de orina y permite con ello la disminución de la presión arterial. Y pasamos al último tema, presión arterial. Aquí les dejo una definición de qué es la presión diastólica, cómo se representa cuando les pregunten la presión arterial de tal persona. Les dicen con la presión sistólica sobre presión diastólica, 120 sobre 80, 130 sobre 80, 140 sobre 90. La fórmula de presión arterial media, que muy bien mencionó su delegada, esta es la fórmula, cómo lo pueden hallar. Les pueden venir ejercicios de calcular la presión arterial media, así que tenganlo en consideración. Y aquí les dejo, ya por último, la regulación. Cómo el cuerpo regula la presión arterial, cómo aumenta o cómo disminuye. En segundos, regulación neuronal, por barroreceptores y quimioreceptores, y el centro coordinador ubicado a nivel del bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentran los barroreceptores y quimioreceptores? A nivel de la arteria carótida interna y a nivel del callado de la aorta. Aquí, tu cuerpo va a detectar aumento de presiones. Por ejemplo, si en la aorta hay un aumento de presiones, esta porción se dilata, con lo cual el sistema nervioso detecta esa dilatación y lleva la información al sistema nervioso central. En estos puntos se va a regular tu presión arterial. Se va a detectar aumentos o cambios en la presión arterial. Y finalmente el centro coordinador, ubicado a nivel del bulbo raquídeo, donde se encuentra el área cardioinhibidora y centro vasomotor, determinan la respuesta, generando un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un aumento de la resistencia periférica, etc. Como segundo punto, regulación hormonal que responde en minutos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina producida a nivel renal, aparato yuxtaglomerular, viaja al riñón, al hígado, donde transforma angiotensinógeno en angiotensina 1. Angiotensina 1 va hacia los capilares pulmonares, donde está la enzima convertidora de angiotensina, y pasa a angiotensina 2. La angiotensina 2 va hacia la glándula suprarrenal y estimula la liberación de aldosterona. La aldosterona finalmente va a generar mayor reabsorción de sodio y con eso mayor reabsorción de agua en minutos. Por ende, esta respuesta va a trabajar en minutos para aumentar la presión arterial. La angiotensina 2 también genera vasoconstricción. Si disminuyes el radio, aumentas la resistencia. En respuesta al cuerpo que hace, aumenta la presión arterial. Angiotensina 2 trabaja en vasos y a nivel de la glándula suprarrenal. También tenemos a nivel del corazón el péptido natriurético auricular, el cual detecta
que el corazón se está llenando mucho. Se informa al sistema nervioso, informa al riñón, el corazón se está dilatando mucho, hay mucha cantidad de sangre, por ende se requiere mayor producción de orina. Respuesta en minutos. Esto disminuye la presión arterial, esto aumenta la presión arterial. Y la regulación renal finalmente, que se da en horas o días, más en días. ¿Qué regula la orina? Orina, diuresis. Es lo mismo. Presión arterial aumenta, el riñón en respuesta aumenta la producción de orina, porque llega mayor cantidad de sangre y con mayor fuerza a los riñones. ¿Cómo regula el riñón la presión arterial? Produciendo mayor cantidad de orina. Bien, esta es presión arterial, lo más fundamental, lo que tienen que acordarse de ese tema. Y ya para cerrar, con dos últimas preguntas. Recuerden, si tienen alguna duda, me lo pueden hacer en cualquier momento. Pregunta 18. ¿Alguien la sabe? Esa le puedes responder ahora que hace frío. Ahora que hace frío en Lima, en el team frío. Algunos tal vez la mano se les ponga fría. Necesiten usar guantes. Eso se explica por este punto. ¿Alguien sabe la B? ¿La B? Bien, como mencionó Pamela, efectivamente es la B, circulación cutánea. El cuerpo tiene que preservar la temperatura y la irrigación de órganos esenciales, como viene a ser el cerebro, pulmón, hígado, el corazón, etc. Y sacrifica las menos esenciales. A nivel de la piel hay circulación cutánea. Sacrifica esta zona, bueno, no la sacrifica totalmente, no es que la deje sin sangre, sino que genera vasoconstricción a ese nivel para que la sangre retorne y se redistribuya hacia órganos esenciales. Es por eso que no tienes corazón, es por eso que no tienes calor a nivel central. Bueno, que no tienes frío a nivel central, sino a nivel distal, a nivel de las manos, a nivel de pies, y por eso se requiere usar guantes o medias. Por último, la pregunta 19, en las circulaciones especiales ahora cerebral, ¿cuáles son los dos factores que determinan la presión de perfusión cerebral? ¿Alguien lo sabe? Un libro de fisiología al que responda a esta pregunta. Ahí sí responden, ¿no? Marcos Stiglagos menciona la C y la B. En este caso la clave es por un libro de fisiología. No hay más lanza. En este caso era la A. La presión arterial media y la presión intracraneal. Supongamos que tienes, bueno, dibujemos acá un cerebro. Imaginemos que hay un cerebro por ahí. Este es el cerebro. Bueno, disculpen el dibujo horrible. Hay una presión intracraneal y hay una presión arterial media. La presión arterial media es la presión con la cual la sangre fluye hacia el cerebro. Si tienes una presión arterial media mayor sangre con mayor presión va a llegar al cerebro. La presión intracraneal es la presión que se opone a la presión arterial media. Entonces, si tú tienes una mayor presión intracraneal, menor cantidad de sangre va a llegar al cerebro. La presión intracraneal es la que se opone, la que genera resistencia al flujo de sangre hacia el cerebro. Y la presión arterial media, la que impulsa la sangre hacia el cerebro. Bien, esos son los dos determinantes de la presión de perfusión central. Aquí también acuérdate cómo se da la fórmula, ¿no? De perfusión cerebral con la presión arterial media y la presión intracraneal. Son las dos preguntas más importantes que encontré dentro de circulaciones especiales y ahí te lo dejo. Bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Si hay alguna pregunta la pueden hacer ahora o pueden dejar a su delegada y su delegada me lo comunica vía después. Muchas gracias, chicos, por su atención y por su participación.
Gracias, chicos. Chicos, también, si es que pueden, después a su delegado le voy a pasar ¿cómo se llama esto? Una encuesta sobre retroalimentación para la exposición. Por favor, si pueden, la completan para poder mejorar en futuras exposiciones. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.